y las demás añadidas serán. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y las demás añadidas serán. Aleluya, aleluya. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya, aleluya. Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aleluya, aleluya. Yo sé bien a quien he creído, dijo un hombre que seguía a Cristo. Digo yo las mismas palabras, porque sigo el mismo camino. Para muchos sigue siendo un mito, para otros mera religión. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Para mí es fuente de vida, porque Cristo vive, Él resucitó. Yo sé bien a quién he creído, cuál es mi futuro, dónde llegaré. Muy buenas noches, queridos hermanos que está presente en la red, y a todos aquellos que seguramente están en actividad todavía y después verán en diferido. Mi saludo en especial para todos ustedes, hermanos. Hoy me corresponde compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo soy el hermano Pedro, desde la ciudad de Coronel Oviedo, República del Paraguay, y mi saludo es extendida a todos los hermanos que están presentes, tanto del Paraguay como de la Argentina y Uruguay también. Gracias por estar conectado hasta este momento. Hoy me corresponde compartir con ustedes un tema muy importante: los obreros y sus obras. Los obreros de Dios y sus obras. Y vamos a preparar nuestra Biblia, hermano, a partir de
1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 17. Repito, 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 5 al 17. Repito, los obreros de Dios y sus obras. Bueno, hermano, antes de comenzar a desarrollar, quisiera ponerme en la mano del Señor, porque a Él es quien debemos ensalzarlo. Nosotros somos solamente su mensajero, así como lo expresa esta parte del capítulo. Somos siervos de Él, así que tenemos que siempre estar sometidos a Él, y para eso voy a orar. Padre celestial, Padre amado, te doy gracias, Señor, por este momento que tú me has dado, por este privilegio que tú me das, Señor, de compartir tu palabra con los hermanos de diferentes lugares, a partir de esta red del Facebook, para que todo aquello que quieren ver y quieren escuchar la palabra de Dios se conecten. Señor, toma el control desde el comienzo del desarrollo del tema hasta el final, guiándome, Señor, en las palabras correctas y sencillas, de tal manera que los hermanos que ven esta transmisión lo comprendan bien, porque es un tema bíblico, un estudio bíblico que vamos a desarrollar hoy. Señor, me entrego en tu mano, tú hablarás por mí, así como tú quieres, para que la enseñanza que sale hoy sea también como tú quieres. Te pido esto en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entiendo que ya tienen preparado su Biblia en 1 Corintios capítulo 3, a partir del versículo 5. En el último estudio que habíamos hecho, hablamos de Apolos y de Pablo. Y ahora vamos a continuar. Dice así la palabra: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El único fundamento es Jesucristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay dos clases de ministerio y su resultado. 12, y dice así: y si sobre este
fundamento alguno edificare, oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, este es el pasaje que vamos a desarrollar hoy, los hermanos, y vamos a comenzar del versículo 5, 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Vemos que el evangelista Apolo, el edificador, y Dios el que da crecimiento. El libro de 1 Corintios fue escrita por Pablo, como sabemos. Entonces, Pablo y Apolo, en lugar de ser dirigentes de los grupos o facciones, fueron ministros, siervos de Dios. Pues Pablo es el evangelista, Apolo el edificador, y Dios el que da el crecimiento. Ninguno de estas dos personas aceptaron ser dirigente de las divisiones que se produjeron por la inmadurez de los nuevos creyentes en Corinto. Podemos comparar esto en lo que nos dice 1 Corintios 1:31. ¿Quieren retroceder un poquito? 1 Corintios 1:31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué esto nos indica? Que nunca debemos atribuirnos la gloria por el éxito de nuestra predicación o nuestra enseñanza. Y siempre glorificar al Señor, pues el Señor es lo que hace la obra, y de Él es la gloria, siendo nuestro deber ensalzar su nombre sobre todo nombre. También podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 2. 1 Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 4 al 6. Muy bien, dice así: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos la palabra lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstol de Cristo. Muy bien. Acá nos dice que todo predicador o enseñador debe mantenerse siempre dentro de la sana doctrina y tratar de agradar al Señor
para ser aprobado, no hablar para agradar a hombre, no usar la adulación, ni tratar de cubrir falta, tratando de dejar buena impresión para ganar influencias o ventajas egoístas, no utilizar el ministerio para conseguir riqueza o algún deseo de avaricia. Pablo no utilizó su posición honorable como apóstol para buscar ganancia personal, solamente tener como objetivo fundamental la gloria del Señor. Nosotros pues no somos nada. Él es el que hace toda la obra. El punto 2. Aún para hacer obras diferentes, pero ambos sirven al mismo Señor. La obra no es de Pablo, sino de Dios, ni tampoco de Apolo, quien opera a través de su siervo. Vamos a leer 1 Corintios 3, 6 al 8. 1 Corintios 3, 6 a 8 para avanzar. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Qué nos dice acá? Nosotros sabemos que Pablo fue el fundador de la iglesia de Corinto, lo que nosotros decimos actualmente plantador, la obra del misionero. Porque él plantó la semilla del evangelio en aquel lugar. Y el papel de Apolo era el de ayudador del crecimiento espiritual en la fe fuertemente. Por la inmadurez de los corintios se produjo el faccionamiento o la división, ofreciendo lealtad a los predicadores. Solo Dios era el que hacía crecer la fe de los hermanos y crecieron espiritualmente por las capacidades espirituales proveídas por Dios. En el versículo 7 y 8 nos indica la explicación que el predicador y el enseñador no debe tomar partido por ninguna división, siempre insistir que solo Dios es quien realiza la obra. Ambos son solamente siervos de Dios, una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa por su disposición personal, voluntaria, para ser usado por Dios, pero la gloria pertenece al Señor. Además, nos enseña que los creyentes tenemos capacidades espirituales diferentes para dedicarnos a la obra del Señor. Están los que siembran la palabra, evangelistas y misioneros, y los que alimentan con la leche, primeramente para fijar la fe, y son los discipuladores, y después los que dan vianda para llevar a los hermanos a la madurez, enseñadores y maestros. Comparar un poco esto con 1 Corintios 12, 8 al 12. 1 Corintios 12, 8 al 12. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hacen uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Nos está enseñando acá que Pablo tomó como ejemplo el cuerpo humano, cuyos miembros son varios y cada uno de esos miembros tiene sus funciones específicas. Así también la iglesia es una sola, la cabeza es nuestro Señor Jesucristo y todos los creyentes tienen diversas actividades, diversos ministerios, porque tienen diversos dones. Los evangelistas y los enseñadores nos convertimos en miembros útiles del cuerpo de Dios al poner a un lado el deseo de recibir gloria por lo que hacemos. Debemos tener en cuenta que las alabanzas que vienen de la gente son sin valor. Lo que cuenta es la aprobación del Señor. Vemos que toda capacidad de predicar proviene de Dios, no de uno mismo, sino solo por la gracia. Uno es ministro competente del nuevo pacto, según el llamado de Dios, pues así como Moisés fue llamado ministro competente del viejo pacto, Pablo se refiere a su condición de autoridad como ministro o siervo y su función de mediador de la presencia de Dios y de su palabra y del Espíritu prometido en el nuevo pacto con el cual Dios guardará su pacto, escribiendo la ley en sus corazones, perdonando sus pecados. Por eso el nuevo pacto no depende de la letra, sino del Espíritu. La letra mata porque anuncia la voluntad de Dios, pero no da la capacidad para obedecerle y hace que el ser humano quede bajo el juicio de Dios por quebrantarla. Solo el Espíritu da vida, porque es el único que puede transformar el corazón y así capacitar al pueblo de Dios para obedecer su mandamiento. Veamos 1 Corintios 3, 9 al 10, que nos dice ahí para recordar, porque es nuestro tema principal. El servicio del cristiano y su recompensa. Versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica. Continuamos con la explicación correspondiente de este tema muy interesante. Vimos que los evangelistas y los enseñadores nos convertimos en miembros útiles del equipo de Dios al poner a un lado el deseo de recibir gloria por lo que hacemos. Debemos tener en cuenta que la alabanza que viene de la gente
son sin valor, lo que cuenta es la aprobación de Dios. La especialidad del evangelista es el de diseñar, construir fundamentos espirituales y ser usado por Dios para echar el cimiento o la base de la iglesia. Otro, como Timoteo y Apolos, edificaron la iglesia a partir de esos fundamentos. El hecho de que Dios lo usara de esa forma es el resultado completo de la gracia de Dios. Y esto se refiere en principio a los evangelistas, pastores y maestros. Comparemos esto que estamos explicando de 1 Corintios 3, 9 y 10 en 1 Corintios 2, 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el versículo 5, el enfoque de la predicación y la enseñanza a los inconversos debe ser Jesucristo, quien pagó el castigo por el pecado en la cruz. Hasta que alguien entienda y crea en el Evangelio, de nada más hay que hablarle. La predicación de la cruz debe predominar y hacerle entender que está acusado de rendir culto a hombres muertos. Por lo tanto, debe arrepentirse. Siendo Pablo haber sido agotado y encarcelado en Filipo, forzado a salir de Tesalónica y Berea, además vilipendiado en Atenas, pudo haberse debilitado en su vigor físico y en medio de esa debilidad se declaró ser más fuerte. Por lo tanto, no usó técnicas y afectos para manipular la respuesta de la gente. Su temor y temblor era debido a la seriedad de su misión o ministerio. Veamos también qué nos dice en Hechos 18, versículo 24 al 28. Hechos 18, 24 al 28. Dice lo siguiente: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente los concernientes al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús era el Cristo. Entonces acá estamos viendo la personalidad de Apolo. Apolo era un santo del Antiguo Testamento y seguidor de Juan el Evangelista, el Bautista, pero recibió instrucciones de Aquila y Priscila y se convirtió en un predicador cristiano eficaz e influenció positivamente en los creyentes de Corinto. Nació en Egipto, hijo de judío de la diáspora judía. Nació fuera de Israel, pero fue criado en un ambiente cultural judío con mucho conocimiento de la escritura del Antiguo Testamento. Ese conocimiento combinado con su elocuencia permitió derrotar a los opositores judíos en debates públicos. Aquila y Priscila completaron el adiestramiento de Apolo en la verdad divina, al instruirlo en la plenitud de la fe cristiana. Los cristianos de Éfeso afirmaron por carta a los corintios que Apolo era un cristiano con toda formación doctrinal que se quería para el ministerio y con el que Apolo demostraba que Cristo era el Mesías. Punto 4. Los fundamentos de Pablo era el único posible y era Cristo, así que solo restaba edificar sobre ese fundamento. 1 Corintios 3:11. Vamos a leer qué nos dice 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo no diseñó el fundamento, solo lo puso en su lugar mediante la predicación de Cristo, el fundamento principal de la iglesia cristiana, siendo Cristo nuestra base y nuestra razón de ser. La cosa que somos y hacemos deben encajar en el rol que se ha dado por medio de Cristo. Preguntémonos, hermanos, a nosotros mismos, ¿estamos edificando nuestra vida y nuestra enseñanza en el mismo fundamento real y duradero, o sobre un fundamento falso como la riqueza, la seguridad o el éxito? Muy bien, hermano. Comparemos esto en lo que nos dice en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, a pesar de la importancia, el fundamento no era la persona y obra de ellos mismos, sino la enseñanza que por revelación divina impartieron con autoridad desde los altos, y la palabra de Dios hablaron a la iglesia antes de que las ediciones bíblicas aparecieran, pues el principal piedra de ángulo es Jesucristo mismo, y Dios dio estabilidad y simetría a la edificación de la iglesia. Hablamos aquí hoy antes de que aparezcan los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Todo esto ocurrió. También podemos mirar 1 Pedro 2, 4 y 5. 1 Pedro 2, 4 y 5.
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto es venir con la idea de quedarse y permanecer en la presencia de Cristo y establecer una comunión íntima, piedra viva. Esta frase hace hincapié en que Cristo es la principal piedra del ángulo y al mismo tiempo piedra de tropiezo, pues está vivo y ha resucitado de los muertos y establece una relación viva con la humanidad salvada. Los creyentes cristianos están tan identificados y unidos con Cristo que la vida misma que existe en Cristo también existe en ellos, pues Dios edifica una casa espiritual al colocar a todo creyente en su lugar designado e integrado a uno con otro, a medida que concede a cada uno la vida de Cristo, para unirlo a su Hijo, siendo ellos sacerdotes del Nuevo Testamento, privilegio con el cual fueron limpiados de su pecado e investidos para el servicio sagrado, o sea, al servicio de Dios. Punto 5. Era de esperar que hubiera muchos obreros y que no todos sean edificados con el material del Espíritu. Mas todo material carnal usado perecerá en el juicio de Dios, y su obrero no serán recompensados por cosa alguna que no resisten aquel fuego de evaluación. Leamos 1 Corintios capítulo 3, versículo 12 al 15. Muy bien. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien, esto se refiere a los evangelistas y pastores y a todos los creyentes que son llamados a edificar la iglesia por medio del ministerio fiel. Los materiales de calidad superior representa el servicio espiritual dedicado a edificar la iglesia, y los materiales inferiores representan toda actividad superficiales de menor valor eterno. Se refiere al tiempo oportuno para el tribunal de Cristo. El fuego del juicio divino es el que discierne y evalúa. Los materiales secundarios son cosas de menor valor que no resiste la prueba del fuego del juicio. Todo lo que se haya logrado en su poder y para su gloria sobrevivirá, y no se trata de un juicio por el pecado.
Este juicio va a ser juicio de valor sobre la obra. Cristo ya ha pagado ese precio del pecado. Así que esto solo tiene el propósito de determinar la recompensa eterna. O sea, cada uno recibirá su correspondiente alabanza. Podemos comparar esto con 2 Corintios 5:10. Vamos a ver 2 Corintios 5:10. Y dice lo siguiente: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien. Comparemos entonces. En la era venidera, Cristo juzgará al mundo en su carácter de representante del Dios Padre y reinará sobre el reino que el Padre le dio. Es decir, todas las acciones tienen consecuencias eternas. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para recibir recompensa según hayamos hecho en nuestra vida terrenal. Y nada tiene que ver con la salvación. Y Él determinará el grado de recompensa en función a nuestra fe y obediencia y como hemos logrado agradar al Señor. El punto 6. El obrero que en verdad está unido a Cristo por fe no perderá la vida eterna por haber fracasado en su obra. No obstante, siendo la obra de un carácter sumamente sagrado, debe ejercer mucho cuidado con su obra. Podemos leer nuevamente 1 Corintios 16:17. Muy bien, 1 Corintios 16:17, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vuelvo a leer. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Los creyentes reunidos como iglesia es considerado como templo de Dios, habitado por el Espíritu Santo, y el cristiano individualmente es un templo de Dios y que Dios mora en cada uno de los creyentes. Quien destruye el templo de Dios, en este caso el creyente, no forma parte de su pueblo y se enfrentará a la destrucción eterna en el juicio final. La iglesia no debe ser estropeada ni arruinada por las divisiones, controversias y otros pecados. La iglesia debe reunirse solo para adorar a Dios. Como vemos, es una advertencia severa para cualquiera que va contra la edificación de la iglesia en su fundamento, que es Cristo el Señor. Estamos hablando de edificación espiritual. Pobre de los que intentan dividir una iglesia. Pobre de los que intentan levantar división en la iglesia. Podemos leer para comparar con Juan 5:24. Retrocedamos un poco. Juan 5:24.
leemos lo siguiente: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este desarrolla de verdad de que Jesús da la vida a quien Él desea darla. Los que lo reciben es identificado como el que escucha su palabra y cree en el Padre y en el Hijo, pues ya tiene la vida eterna y nunca serán condenados. Podemos reforzar eso en Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo lo reconozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Muy bien, hermano. Esto nos indica con claridad que Dios había escogido a su oveja y que estas por su parte creyeron y lo siguieron. La seguridad de la salvación de la oveja de Jesús se fundamenta en Él como buen pastor, que tiene poder para protegerla. El enemigo no puede hacerlo daño. También asegura que el Padre está frente a la seguridad de su oveja, porque nadie puede arrebatar de su mano, y Él tiene el control de todas las cosas, afirmando así la fuerza de seguridad absoluta y eterna que goza cada creyente cristiano verdadero. Me supongo yo que el Señor Jesús nos tiene en su mano y también el Padre pone su mano encima de nosotros. ¿Y quién lo va a sacar de allí? ¿Quién es mayor que el Padre? Hebreos 12, 28 y 29 para terminar, hermano. Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El reino se refiere a la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que será eterna e inconmovible, en donde moraremos con Él, pues tengamos gratitud con temor y reverencia para servir y agradar a nuestro Dios, para que podamos ser aprobados por Él, pues allí estaremos en la presencia de Dios. La ley de Dios dada en el Señor prescribía mucho castigo severo, pero el castigo es mucho peor para los que rechazan su oferta de salvación a través de su propio Hijo, el Señor Jesucristo. Pues tengamos gratitud, hermanos, y sigamos evangelizando y enseñando. Que el Señor bendiga su palabra.